Hola, hoy vamos a ver el tema que dice medidas de tendencia central. Vamos a calcular las medidas de tendencia central para datos no agrupados y para datos agrupados. Para datos agrupados, pues necesitamos, valga la redundancia, los datos. Entonces, a continuación, les voy a compartir los datos. Entonces, aquí voy a compartir la pantalla. Estos son los datos. ¿Están? Ahí la pueden ver. Entonces, lo que pueden hacer en este momento es estos datos, captura pantalla o tomarle una foto para que ellos tengan a la mano y puedan, ahorita que estemos avanzando, ir a checar, a consultar estos datos. Entonces, o pueden tomarle esta foto, así los datos tal como se obtuvieron, ¿sí? O de esta manera, que aquí serían datos ordenados. Estos datos son no agrupados porque no están en clase ni nada, están tal como están los datos, como son los que son 50 datos, ahí están, mira, cada uno qué valor tiene, se puede ver a simple vista. Entonces, esto son con la tabla con la que vamos a trabajar, así que vamos a empezar. Voy a dejar de compartirles esto para irme al pizarrón y vamos a calcular la primera medida de tendencia central que vamos a calcular va a ser la media. La media, pero para datos no agrupados. Entonces, la media se obtiene, aquí vamos a poner entonces media, que se alcance a ver allá. Media, y la vamos a representar con X y una barrita arriba. ¿Sí? Entonces, para la media no agrupada la vamos a obtener de la siguiente manera. Vamos a poner la sumatoria de I igual a 1 hasta N de XI. Y esto lo vamos a dividir entre el número de datos, ¿sí? Entre la fórmula para calcular la media. Vamos a desarrollarla un poco. Vamos a ponerle que cuando la I vale 1, entonces estamos hablando que X subíndice 1. Así. Más, como es una sigma, ¿qué representa? Pues es una suma abreviada que aquí la voy a desarrollar. Más, ahora cuando la I vale 2, entonces va a quedar aquí X subíndice 2. Cuando la X valga 3, y así, para no ponerlo, en este caso son 50, pero aquí le voy a poner más XN, ¿sí? Hasta los 50 datos, hasta los 100 datos, hasta los datos que tengan, en el caso, en la cantidad de datos que tengan. En este caso tenemos 50 datos, pues aquí sería hasta 50. Aquí no voy a poner todos los datos, nada más voy a hacer una representación. Todo esto se va a dividir entre N, que en este caso vale 50. Bueno, ahora sí vamos a sustituir los valores. Va a quedar de la siguiente manera. Voy a compartirle, bueno, no voy a compartirles nada. Yo voy aquí a poner mi Excel para ver los datos, ¿sí? Yo voy a agarrar los datos ordenados, ordenados. Entonces, en los datos ordenados, pues el primer dato, como está ordenado de menor a mayor, ustedes ya esa tabla deben de tener ahí a la mano. Yo la estoy viendo en este momento en la computadora. Entonces, X subíndice 1 sería el primer dato de la tabla. En este caso yo tengo allí, que ustedes deben de verlo, son 169. Yo voy a tener 169 más. El siguiente dato también vale 169. Más. El siguiente dato vale 170. Y así me voy a ir sumando los datos hasta llegar al número 50, al dato que tiene la posición número 50, que en este caso es 177. 177. Ahí tenemos. Todo esto se va a dividir entre el 50. ¿Sí? O sea que al final de cuentas estamos aplicando la fórmula, pero al final de cuentas, en pocas palabras, sería sumar todos los datos y dividirlo entre el número de datos.
Es decir, en otras palabras, la media podría decirse que es el promedio. ¿Sí? Entonces, ustedes sumen todos los 50 datos, ¿sí? Yo agarré la tabla que estaba los datos ordenados, pero también ustedes pudieron haber agarrado la tabla que estaban los datos tal como se obtuvieron, y entonces este dato probablemente ustedes van a agarrar otro orden. O sea, no importa cómo los ordenes para sumarlos, tú puedes ordenarlos como quieras, pero al final de cuentas tienes que sumar los 50 datos, tienes que sumar. Cuando ya tengas el total, aquí se los voy a poner, el total dio, aquí voy a mi acordeón, que es para 8,638 entre 50, ¿sí? Eso da 172, voy a poner por acá para que no me agarre esa parte. Aquí voy a poner la XM, va a ser, bueno, X línea, barra, que es la media, me va a quedar 172.76. Eso es el valor de la media. Este valor es el valor exacto, es el bueno, es el que se agarró los datos, se agarraron realmente sus valores y se sumaron y al final nos dio el promedio o la media 172.76. De esa manera vamos a obtener la media, es una medida de tendencia central. Siguiente, vamos con la mediana. La mediana. Mediana trae una fórmula. Voy a minimizar esto para ver si puedo. Ahí está, si se alcanza a ver. Mediana. La mediana, vamos a representarla X y aquí una vigorita arriba, como una S acostada. Entonces, esta va a ser la mediana. En los libros ustedes pueden encontrar una fórmula que dice n más 1 entre 2. Entonces, si tú agarras, en este caso la n vale 50, son 50 datos, entonces quedaría 50 más 1 entre 2, ¿sí? 50, no parece 56. 50 más 1 entre 2, que serían 51 entre 2, son 25.5. Ojo, esto no es la mediana. En el libro trae que la mediana es igual a esto. No, esto no es la mediana, es la posición donde se encuentra la mediana, que va a ser en el 25.5. ¿Sí? Cuando sale este valor, cuando es un punto decimal aquí, en la mediana, en la posición, quiere decir que el valor va a estar entre dos valores. O sea que si tú ordenas los valores, los 50, ¿cuál es que son 50 muchachos, 50 alumnos, los tienes formados, del más pequeño al más grande, y entonces tú vas contando dices, voy a agarrar la persona que está en el puro centro. Entonces tú vas a hacer una división, ¿sí? de cómo estaban ordenados hasta el mayor, vas a irte hasta el puro centro y vas a hacer una división, pero cuando llegues al centro te vas a dar cuenta que hay dos datos que están en el centro, o dos personas, que es la 25 y la 26. Por eso es que aquí sale 20.5. ¿Qué pasa cuando me salgan ese valor 20.5? Quiere decir que va a haber dos personas o dos datos que están en el puro centro, que va a ser el que tenga la posición 25 y la posición 26. Cuando pasa eso, vas a agarrar los dos datos, los dos valores, que en este caso son 106. Si ustedes lo checan ahí en la tabla, lo voy a compartir nada más para que quede claro esta parte. Acá. Para sacar la mediana, claro, tiene que estar ordenado, no se vale o no aplica, les va a salir un error si ustedes tratan de hacer esto que les estoy explicando cuando los datos no están ordenados, están pues algunas veces como se obtuvieron los datos, no, así no va a funcionar, no van a obtener la media de esa manera. Tienen que tener los datos ordenados del mayor al menor o del menor al mayor.
Y luego, mira, aquí ya tenemos los datos ordenados. Entonces, lo que les decía es que aquí van a ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así se van a ir hasta aquí hay 10, aquí hay otros 10, son 20, entonces va a ser 21, 22, 23, 24, 25, pero resulta que nos dio 25.5 la posición. Entonces, ¿dónde está el 25.5? Entonces va a estar entre estos dos datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar el 25 y el 26, los vamos a sumar y los vamos a dividir entre 2, y de esa manera vamos a obtener la mediana. Entonces, esto no es la mediana, ¿eh? La mediana, a lo mejor aquí hasta le puedo poner, no me lo puse para que vean que sí lo van a encontrar en los libros, pero esta puedo quitarle así y ponerle la posición. Posición. Ok, y ahora sí voy a decir la mediana va a ser igual a 173 más 173 entre 2. ¿Sí? Y si tú sumas esto y esto, pues son 346. ¿Sí? Son 150, son 114, 140, 346, creo, ¿no? 346 entre 2. Entonces lo dividimos entre 2, pues nos vuelve a dar otra vez el mismo valor, 173. ¿Sí? Entonces de esa manera encontramos la mediana cuando los datos que tenemos, no dejé de compartir la, ahora sí, ahí está. Lo que escribí fue esto, eliminé aquí la X, viborita que representa la mediana, la quité porque realmente la mediana no es igual a eso. Esta es por eso que le puse la posición, y la posición nos está dando este valor. Ya fuimos allá a la hoja de Excel, ya vimos cómo está el asunto. Entonces ahora sí, voy a poner la mediana va a ser igual a 173 más 173 entre 2, dio esto, y al final nos queda pues el mismo valor, ¿no? Porque son iguales, 173. De esa manera se obtiene la mediana. Y ustedes recuerden, para sacar la mediana tienen que ordenar los datos de mayor a menor o de menor a mayor, y encuentran el dato que está en el puro centro. Si la cantidad de datos es un dato par, quiere decir que va a haber dos datos en el centro. Si la cantidad de datos que registraron en la encuesta o en el estudio fueron un dato impar, pues quiere decir que en el puro centro va a haber un solo dato. Entonces, en este caso, pues es par, y por eso tenemos dos datos, hay que sumarlos, dividirlos entre 2 y ya nos da ese orden. ¿Ok? ¿Cuál es la moda? La moda es el dato que más se repite. Entonces, la tabla que ustedes tienen, ¿sí? Pueden ir a ver allá, ¿sí? Le pusieron capturaron pantalla, le tomaron una foto, como se los comenté. Entonces, la moda se van a dar cuenta que nos queda un valor de, aquí voy a poner moda, a ver si se alcanza a ver, moda, y se representa por una X y un gorrito así, va a ser igual a 173. Chequen ahí, el 173 es el que más se repite, entonces esa es la moda. En una colección de datos puede ser que también no solamente un dato pueda repetirse una vez, puede ser que dos datos se repiten la misma cantidad de veces y esa cantidad es mayor que todas las demás. Entonces puede haber dos modas, pero también puede haber 3 modas, 4, 5 y así nos vamos, ¿no? Pero por lo general no es tanto, siempre se repiten una, dos o 3 veces. Entonces, o sea, podemos tener una moda, 2 modas o 3 modas, pero bueno, ahí depende de la situación. Entonces, en este caso nada más tenemos una moda, que es la 173. Entonces, de esa manera encontramos las medidas de tendencia central. Aquí tenemos la media, la mediana y la moda. Espero que haya quedado claro. ¿Alguna duda? Ahí me lo comentan. Bueno, ahora vamos a pasar a obtener las medidas de tendencia central, o sea, es decir, las mismas que están acá, las mismas, pero ahora vamos a hacerlo con datos agrupados. ¿Sí? Les voy a poner una tabla donde ya están los datos agrupados. Vamos por acá.
Les voy a compartir este. Aquí me voy para abajo. A ver, ahí está. Voy para abajo. Y aquí está la tabla de distribución de frecuencia. Voy a hacer un poco pequeña. Voy a hacer zoom. A ver aquí. ¿Dónde está? Ahí otro. Ahí está. Y aquí, de esta tabla que está aquí, de toda esa tabla vamos a sacar toda la información, o sea, de ahí vamos a usar una fórmula, vamos a utilizar una fórmula que los datos los vamos a sacar de esa tabla, tanto para la media, mediana y moda, ¿sí? Entonces voy a poner la fórmula que vamos a utilizar para obtener la media, ¿sí? Entonces pónganle una captura en pantalla, tómenle una foto a esa tabla, a la distribución de frecuencias relativas acumuladas. Esa tabla se originó de los datos que teníamos ahí arriba, ¿sí? Para eso hay un procedimiento. En este video no vamos a detallar ese procedimiento, ¿sí? Pero esa tabla se obtuvo de aquellos datos, ¿no? Bueno, entonces, continuamos. Como les repito, ustedes capturen, tomen una foto a esta tabla porque toda la información que ocupan las fórmulas pues, la vamos a obtener de aquí, de esta tabla. Por eso no nos vamos a meter con los datos no agrupados, ¿sí? De aquí vamos a obtener la media. Y para cuando cuando los datos no los tenemos a la mano tal como los obtuvimos, ya sea como los registramos o ordenados, no los tenemos. Lo único que tenemos es esa tabla. Entonces, de esa tabla es ¿cómo saco la media? ¿Cómo saco la mediana o la moda? Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a dejar de compartir esto y nos vamos a ir al pizarrón. Aquí tenemos el pizarrón, nada más que el pizarrón ya no se ve la moda. La moda aquí era 173, no sé si se alcanza a ver, pero es la que más se repite. Bueno, vamos a continuar, entonces vamos a obtener aquí la media. Voy a hacerlo de aquí esta misma línea, ¿no? Para no escribir media. Sabemos que aquí lo que vamos a obtener es la media, aquí, y aparte que lo vamos a representar por esta letra, por la X y una barrita. Ya sabemos que estamos obteniendo aquí la media. Voy a poner aquí X y una barrita igual. Va a ser de las unidades, es decir, la sumatoria de I igual a 1 hasta K, FI por XI entre la sumatoria de I igual a 1 hasta K de FI. Ustedes pueden decir, ¿y esto qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo desarrollamos? Vamos a aplicar de la siguiente manera. Primero, no lo voy a desarrollar aquí, lo voy desarrollando con los datos de la tabla. Entonces, primero lo que vamos a hacer aquí es que la I va a valer 1. Cuando la I vale 1, quiere decir que aquí va a ser F1. ¿Eso qué es? Es la frecuencia. Y cuando esta I tenga un valor de 1, entonces va a ser F1. Estamos hablando que va a ser la frecuencia de la clase 1. Cuando la I valga 1, pues va a ser aquí F1 y también va a ser X1. Y aquí estamos hablando que esta es la marca de clase. Entonces estamos hablando de la marca de la clase 1 cuando la I vale 1. Y luego vamos a poner más cuando la I vale 2, entonces estamos hablando de la frecuencia 2 por la marca de clase de la clase 2. No puede ser diferente estos valores van a ser iguales. Entonces estamos hablando de la frecuencia de la misma clase y se va a multiplicar por la marca de clase de la misma frecuencia de la misma clase. No sé si me explique. No voy a multiplicar aquí la frecuencia 1 por la clase la marca de clase de la clase 2. No, son las mismas. Estamos hablando de la misma clase. ¿Hasta dónde? De igual a 1, ¿hasta dónde? Hasta K, y K representa el total de clases. En este caso tenemos 6 clases. Entonces, por eso va a ser de igual a 1, a 2, a 3, a 4, 5 y hasta 6. Y ahí terminamos. Y acá vamos a sumar las frecuencias. La frecuencia 1, a la frecuencia 2, a la frecuencia 3. ¿Hasta cuándo? Hasta I igual a K.
K es el número de clase, entonces hasta F es 6, que sería la frecuencia de la clase 6. Entonces, pues ya espero que me haya explicado acá. Si no, lo vamos a hacer ya con los números. Para eso, ustedes, miren hasta dónde llega aquí, y hasta aquí más o menos, para que ya no siga rayando. Pues entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Yo no les voy a quitar la cámara, se voy a seguir poniendo la cámara, pero yo voy a poner lo que es la tabla. Está la tabla. Yo estoy viendo la hoja de Excel aquí, y ustedes están viendo el pizarrón. No les compartí el Excel. ¿Por qué? Porque esa tabla ya les pedí que le tomaran una foto, que le imprimieran pantalla o algo, ¿no? Bueno, empezamos. ¿Cuál va a ser cuando I vale 1? Estoy hablando de la primera clase, entonces pregunto, ¿cuál es la frecuencia de la clase 1? Entonces va a ser 0, o es 0, por ¿cuál es la marca de clase de la clase 1? Es 167.5. Ahí tenemos ya la primera multiplicación, ¿sí? Son la frecuencia de la clase 1 por la marca de clase de la clase 1, ¿ok? Más, voy a multiplicar ahora la frecuencia 2 de la clase 2, que es 7, por la marca de la clase 2, que sería 169.5. Ya tenemos, aquí es cuando I vale 1, aquí es cuando I vale 2. Ahora, cuando I vale 3, estoy hablando de la clase 3. ¿Cuánto vale la frecuencia? Vale 15 por la marca de clase, que es 171.5. Y hasta ahí llego. Ahí puse mi marca. Hasta ahí es donde voy a seguirle. Más, y le voy a poner más, más, y aquí voy a continuar. Aquí es cuando la I vale 3. Cuando la I vale 4, estamos hablando de la clase 4. Entonces, ¿cuánto vale la frecuencia? La frecuencia vale 20. 20 por 173, ¿no? 173.5. ¿Está? Más, cuando la I vale 4, cuando la I vale 5, estoy hablando de la clase 5. Entonces, la frecuencia vale 6. 6 y 6 por la marca, que vale 175. Ya sé que se va sumando de 2 en 2, ¿no? O sea, aquí le sumo 2, le sumo 2, pero me siento seguro de estar viendo los datos en la tabla, ¿eh? Bueno, la frecuencia de la clase 6 es 2. Lo vamos a multiplicar por la marca de clase, que sería 177.5. Lo que le decía aquí, le sumo 2. ¿Ok? Todo esto es sumatoria de multiplicaciones. Lo voy a dividir entre esto que está aquí. ¿Cómo lo voy a desarrollar? Pues aquí dice que la I vale 1, aquí va a quedar frecuencia 1, que vale 0. Más, y cuando la I vale 2, estoy hablando de la frecuencia 2, de la clase 2, que en este caso, pues aquí lo puedo sacar, me vale 7, más 15, más 20, más 6, más 2. ¿Ok? Pues acá me va a quedar que la media, la suma de todas estas multiplicaciones, después no lo voy a hacer en la calculadora, yo les voy a poner que esto sale 8.637 entre 50, y en la suma de todas las frecuencias. Si se fijan, es muy parecido a este valor que está por acá, nada más le falló por, no, pero aquí lo puse al revés, es 31, aquí es 37, a ver.
37. Ok, así. Y al dividirlo entre 2 sale 172.74. ¿Está? Si observan, pues acá sale 172.76, 172.76, acá sale 172.74. ¿Cuál es el verdadero? El verdadero es este, porque esta la obtuvimos, pero voy a quitar acá los datos. Perdón, la hoja de Excel para yo poder verme y ver que si estoy en... ok, porque luego no veo si están viendo realmente ustedes el pizarrón. Bueno. Les decía que aquí 172.76, 172.74, ¿cuál es la buena? La verdadera es esta. ¿Por qué? Porque esto se obtuvo de los datos que teníamos en ese momento. Aquí están. Esta es una aproximación, pero vean qué tipo de aproximación. El error de esta media es muy pequeño. Prácticamente pues son 2 centésimas. Entonces es muy pequeño. Entonces es válida la fórmula esta. ¿Qué hace la fórmula esta? Pues lo que dice es que, ¿sabes qué? No sé cuántos datos entraban en la clase. Aquí, de hecho, aquí entraron 0, ¿no? Pero en esta, no sé cuántos datos entraban aquí. Bueno, sé que entraron 7, perdón. Sé que entraron 7. Pero no sé qué valores tenían. ¿Sí? Si nos vamos a la tabla, acá. Aquí entraron 7 valores, 7 datos, pero ¿qué valores tenían? ¿169 o 170? Pues no sabemos, pero sabemos que entraron 7 datos que están ahí. ¿Sí? Hay datos que tenían un valor de 169 o 170. En este caso nada más hay 2 datos, ¿no? De 169 y 170. Pero ¿cuáles? O sea, ¿cuáles? ¿Los 7 valían este valor? ¿O los 7 valían estos valores? ¿O 3 estos? ¿Y el 4 acá? ¿O 4 otros aquí? ¿O cómo estaba? No sabemos porque ya aquí están agrupados. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se dice, ¿sabes qué? Como no sé, pues voy a tomar como si los 7 datos fueran 169.5. Entonces, por eso se multiplica este por este. ¿Sí? Porque, ¿sabes qué? Voy a sumar. ¿Qué es una multiplicación? Es una suma. Yo aquí sumé 7 veces este número. ¿Sí? Pero para no hacer 169.5 más 169.5 más 169, ¿qué hago? Mejor multiplico. Entonces, estoy asumiendo que los 7 datos tenían este valor, pero sé que uno valía 169, unos, no sé cuántos, y otros, el 170. O bueno, a lo mejor todos valían 169, o todos valían 170, o sea, si me explico, no sabemos cómo está distribuido. Entonces, si no lo sé, entonces tomo como los 7 datos, los tomo como si tuvieran este valor. Igual acá. Acá tomo como si los 15 datos que entraron en la clase 3 tuvieran este valor. Pero no sabemos no sabemos qué valores tenían. Entonces, por eso es que este trae errores. Pero los errores que se hacen, que se dan aquí, pues no son tan significativos, porque prácticamente es un mismo valor. Bueno, ahora pasamos a la posición, a la mediana. Y aquí tenemos una formulita que dice que la mediana es, aquí lo voy a apuntar, LRI más N entre 2 menos FAI entre F mediana. Así, por la C. Por una C. O sea, por la C, que es el ancho, ¿no? El ancho de la clase. Ahí está. Entonces, si tú dices tú, a ver, ¿qué es el RI? El RI es la clase media. Ahorita les voy a explicar cómo obtener la clase media. Pero este LRI lo vamos a ganar. Hay 6 clases. Pero ¿cuál de ellas es la clase mediana? ¿Sí? Igual la frecuencia mediana es la que se encuentra, es la frecuencia que se encuentra en la clase mediana. Pero ¿cuál es? ¿Sí? Entonces vamos a buscar cómo, o ver cómo vamos a
a localizar la clase mediana. Usted vienes a la tabla y en la tabla tenemos esta información. Chequen bien. Aquí tenemos que en la clase 1 entraron 0 datos, no entró ningún dato. Pero en la clase 2 entraron 7 datos. ¿Qué datos entraron? Si me voy para acá y los tomo como ordenados, entonces entraron estos datos. Mira, entró el que tiene la posición número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos 7 datos entraron en la clase 2. Esos 7 datos. Entonces, ¿qué datos entraron? Entraron los datos que tienen la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esos 7 datos entraron. Bien. En el siguiente, en la clase 3, ¿cuántos datos entraron? Entraron 15 datos. Aquí están, miren. Entraron 15 datos. ¿Qué posición tenían esos datos? ¿Qué posición tenían? Pues si nos vamos para arriba, tenían la posición, se supone que nos quedaron en la posición 7. Entonces, estos datos tenían esta posición y estos de acá. Bueno, 15 no. A ver, vamos a ver si lo puedo rayar así. Y luego así. Y luego así. Ahí está, miren. 15 datos. Esos datos son los que entraron. ¿Qué posición tenían estos datos? Pues tenían, este dato ocupaba el lugar octavo, ¿no? Porque aquí ya hace 7. Entonces, ese es el 8, 9, 10, 11, 12, y así nos vamos, hasta la posición 22. O sea, el último dato que entró en la clase 3, que fueron 15 datos, si aquí los ven, son 15 datos, porque aquí son 10 datos, aquí son 3, y acá tenemos 2 datos. Todos estos datos que tengo aquí sombreados, también pero este no se sombrea porque como es donde estaba posicionado el puntero, o la celda que está seleccionada, pero también está. Entonces, estos 15 datos entraron en la clase 3. ¿Qué posición? ¿Cuál fue la posición del último dato? Es este dato, que él ocupa la posición 22. ¿Sí? 22. Voy para acá. Y son los que entraron aquí en la clase 3. ¿Qué datos van a entrar aquí? Pues ahí entraron 20. Pero ¿qué posición van a ocupar esos 20 datos? Pues si se supone que nos quedamos en la posición 22, aquí está, miren, de hecho aquí, esta me da esta información. Esta es la posición del último dato que entró en la clase 3, que es el 22. Entonces, ¿qué posición sigue? Sigue la posición 23, 24, 25, 26, y así nos vamos. ¿Hasta qué posición? O sea, aquí van a entrar 20 datos. Entonces, si estoy partiendo de la posición 22, y meto, y ahí van a entrar 20 datos, entonces el último dato va a tener la posición 42. Entonces, vamos a ver, entonces dices, a ver, si tengo 50 datos, ¿dónde se encuentra la mediana? ¿Sí? Si tengo 50 datos, es un dato, es un valor, es la cantidad de datos es par. Entonces, quiere decir que va a haber 2 datos en el puro centro. ¿Cuáles son los datos que van a estar en el puro centro? Ustedes pueden hacer rayitas, no hagan sus rayitas, las 50 rayas, y se van a dar cuenta que los datos que están en el puro centro, o sea, que son los datos que digamos que dividen en dos partes iguales, es el dato 25 y 26. Esos datos se encuentran en la clase 4. Aquí entró el dato que ocupa la posición número 23, 24, 25, que es parte de la mediana, y el 26. Entonces, entraron los 2 datos que están en el puro centro, el 25 y el 26. Quiere decir que esta va a ser la clase mediana. Esta va a ser la clase mediana. La clase 4. La clase 4 va a ser la clase mediana. ¿Por qué? Porque allí entraron los datos que ocupan la posición 25 y 26. Entonces, a esa clase le vamos a llamar clase mediana. ¿Sí? Entonces, anoten esta información.
¿sí? Tómenle una captura y esta va a ser la clase mediana. Ahora me voy a ir acá, ¿sí? Ahora vamos a ver cuánto vale el LRI. Ustedes lo vieron ahí, el LRI de la clase mediana, de la clase 4, va a ser es 172.5. 172.5. ¿Sí? Dice me acordé aquí para no estar viendo la información de la tabla. Bueno, 172. Ese se va a multiplicar por, ¿cuánto vale la n? La n es el número de datos, son 50. 50 entre 2. 50 entre 2, creo que mi lugar es 0. 50 entre 2 menos la frecuencia anterior inmediata de la clase mediana. O sea, ustedes van a ver la clase mediana. ¿Cuál es la clase mediana? La clase 4. Y van a ir a ver cuál es la frecuencia acumulada de la clase anterior. Estamos hablando de la frecuencia acumulada de la clase 3. Y ustedes se van a dar cuenta que el acumulado en la clase 3 es el 22. Aquí se van a dar cuenta que el 22, busquen en la tabla. Entre la frecuencia mediana vale 20. Todo esto se va a multiplicar por el ancho. ¿El ancho cómo lo puedo encontrar? Pues vayan a ver los límites, el límite inferior de la clase 1, el límite inferior de la clase 1, y vean cuánto se le suma para que te dé el límite inferior de la clase 2. Ese valor que le vas a sumar al límite inferior de la clase 1 para que te dé el límite inferior de la clase 2, si recuerdan cómo fuimos desarrollando el procedimiento para obtener la distribución de frecuencia acumulada, se le suma el ancho de clase. Entonces quiere decir que eso va a ser el ancho y vale 2. Así. Muy bien. Entonces hay que agarrar la calculadora, poner 172. No, primero aquí me falta un más, un más, ahí está. Ahora sí, va a ser 50 entre 2 menos 22 entre 20 igual por 2, que es por el ancho, ¿sí? Es igual a más 172.5 y nos da 172.8. 172.8. Entonces, la mediana nos da 172.8. Y si observan por acá, la mediana nos dio 173. Chequen, miren. Por 2 centésimas me falló esta, no, que tiene un error. Esta es la verdadera. ¿Por qué la verdadera? Porque ahí teníamos los 50 datos, los ordenamos y fuimos contando hasta ir a localizar donde estaba la posición 25 y 26, que era 173 más 173 entre 2, da este valor. Entonces, esa es la mediana exacta, la que sacamos de los datos no agrupados. Entonces, esta la estamos obteniendo con la tabla de distribución de frecuencia, pero pues no tengan pendientes, miren. Es un error muy pequeño. Entonces, vamos a ver, continuamos ahora con la moda. Acá se pone aquí la moda. La moda. ¿Cómo vamos a obtener la moda? Es una formulita que dice lo siguiente. Voy a irme a mi formulario. LRI más delta 1 más delta 2.
Esto lo vamos a multiplicar por la C, por el ancho del clase, que en este caso ya sabemos que vale 2. ¿Ok? ¿Cómo vamos a obtener delta 1? Primero, lo que tenemos que hacer aquí es, bueno, aquí se lo puedo poner un ladito, a ver, de este lado, aquí. O no, mejor me lo voy a explicar. Ahí va, ¿cómo vamos a sacar delta 1? Delta 1, para eso me voy a ir a la tabla. Voy a la tabla, les voy a compartir la tabla. Está bien. La tabla, primero vamos a ver, aquí va a haber una clase modal o una clase moda. ¿Cuál es va a ser la clase moda? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5 o la 6. Pues yo digo que la van a encontrar fácil. ¿Cuál va a ser la frecuencia modal? La que tenga la frecuencia más grande. Ustedes si van, observan en la tabla, se van a dar cuenta que la que tiene la frecuencia más grande es la clase 4. Miren, aquí vale 20. Entonces quiere decir que 20 datos entraron en la clase 4. Entonces la frecuencia más grande es 20. Entonces esta es la clase modal. La clase modal, entonces esta sería la frecuencia modal. Aquí, esta es la frecuencia modal. La delta 1 la vamos a obtener de la siguiente manera. A la frecuencia modal, que es esta, le vas a restar la frecuencia anterior inmediata. Esta. ¿Sí? Es la frecuencia anterior inmediata de la frecuencia de la clase modal o de la frecuencia modal, que es esta. Entonces, a 20 le vamos a quitar 15 y de esa manera vamos a obtener la delta 1. ¿Sí? Ahora, para obtener la delta 2, vamos a restarle a la frecuencia modal, que es 20, le vamos a restar la frecuencia inmediata siguiente, que es esta. Entonces, esta va a ser la delta 2, 20 menos 6 va a ser la delta 2 y 20 menos 15 va a ser la delta 1. ¿Sí? Entonces voy a irme para acá, aquí, y perdón, se me pasó aquí ver el límite. El límite, bueno, ustedes ya deben tener la tabla, el límite real inferior de la clase modal, pues vale el mismo valor que acá, porque esta la clase mediana coincidió con la clase modal, es la clase 4, en las dos aplica. Entonces, aquí tengo que poner el LRI, el límite real inferior, de la clase modal, que es la misma, coincidió en este caso. Puede ser que coincida, pero bueno. Entonces, acá tenemos que el límite real de la clase 4 es esto. Yo voy a poner 172.5. Voy a minimizar esto. Ahí está. ¿Se alcanza a ver? Ok, sí. Más, aquí va a quedar delta 1, va a ser a la frecuencia modal, que vale 20, le vas a restar la frecuencia anterior inmediata, que vale 15. A 20 quítale 15 y va a quedar 5. Y en esta parte también estamos, delta 1, pues es el mismo delta 1 que está arriba, entonces aquí va a quedar también 5. Más, ¿cuánto vale delta 2? Delta 2 va a ser la frecuencia modal, le vas a restar la frecuencia inmediata siguiente, que en este caso vale 6. Entonces, a 20, quítale 6 y da 14. ¿Sí? A 20, quítale 6 y da 14. Entonces, todo esto se va a multiplicar por 2. Ahí está. ¿Sí alcanza a ver? Sí. No es un exponente. Estaba en una clase de un alumno me dijo que era un exponente. No, lo pongo a lo mejor muy pequeño. Ahí está. Es un factor que está multiplicando lo que salga de aquí. O bueno, puedo multiplicar el 5 por el 2
que me da 10, y eso lo divido entre esta suma, que aquí da 19. ¿Sí? O puedo ponerle, vamos a ponerle aquí, 5, ¿dónde estoy aquí? 5 entre 5 más 14, 19, entonces entre 19 queda 0.26 por 2, 0.52, ¿ok? Más 172.5 y nos queda 170, y podemos redondear este 6, ¿no? 170.03. Entonces, aquí abajito, la moda para datos agrupados va a quedar 173.03. ¿Está? Y la moda para ellos en una clase. Quiero ver nada más, checar si dio lo mismo. Ahí está, sí dio lo mismo. Okay. Bien, entonces, de esa manera se obtiene la moda. La moda para datos agrupados. Que si lo comparamos con este, el error, ¿por dónde está el error? El error está aquí. ¿Por qué? Porque aquí estamos usando situaciones que nos dan una buena aproximación de la moda, pero no es la moda exacta. La moda exacta es esta, porque en ese momento teníamos los 50 datos y los 50 datos que estábamos observando y después ya los contamos y nos dimos cuenta que el dato que más se repetía era el 173. Creo que se repite 13 veces. Entonces, esa es la moda, el dato que más se repite. Este es la moda, es el dato que más se repite, pero es una estimación, una buena estimación. Y ustedes lo pueden ver comparando este valor con este valor. Hay una diferencia de 3 centésimas, 3 centésimas. Ahí está. Muy bien, pues espero que les haya quedado claro. La forma más fácil de obtener la media es de aquella forma, ¿no? Porque pues, simplemente los datos ahí los tenemos. Si son 10 datos, 100 datos, hay que sumarlos todos, dividirlos entre el número de datos, y ahí nos da el promedio, la media. La mediana, hay que ordenarlos, los 100 datos, los 1000 datos, hay que ordenarlos. Y una vez que los tenga ordenados, así como en una fila de personas, tú vas a contar del dato que está más pequeño o más grande, vas a contar, ¿sí? Si son 100 datos, ¿dónde estarían los datos que están en el centro? Pues sería el dato 50 y 51. Entonces cuento y veo el dato 50 y el 51, lo sumo, lo divido entre 2 y voy a obtener la media. La moda, tengo 100 datos, tengo 50 datos, tengo 1000 datos y voy a contar, claro, ahí conviene que estén ordenados. Y voy a contar cuál es el dato que más se repite. Puede ser que no solamente un dato se repita muchas veces, o sea, que sea la mayor cantidad de veces que se repita. Puede haber que 2, 3 datos se repiten la misma cantidad y esa cantidad es la más grande de todas, comparado con los otros datos. Entonces puede que sea una moda, que sean 2 modas, 3 modas y así. Entonces aquí tuvimos una sola moda que fue el 173. Acá, para datos agrupados, recuerden que aquí, estas fórmulas, se utiliza la tabla de distribución de frecuencia. La información que está en esa tabla la vamos a venir a vertir sobre estas fórmulas y de esa manera vamos a obtener las medidas de tendencia central, la media, mediana y moda. Claro, cada una de estas tiene sus detalles, sus errores que no son tan significativos y podemos tomar como verdadera esta información, ¿sí? Al no tener los datos no agrupados, que en algunos casos la mayor parte sucede así, que ustedes
la información no la tienen como datos no agrupados. Por lo general, la información la van a obtener o se las van a mostrar con datos agrupados. Entonces hay que aprender a hacer estas operaciones. Muy bien, entonces pues hasta aquí llegamos. ¿Alguna duda, algún comentario? Por favor, háganmelo saber. Y no me queda más que desearles, bueno, buena tarde, pero no sé cuándo vayan a ver el video. Bueno, cuídense mucho, saludos, hasta luego.